Buenos días a todos y bienvenidos a otro programa de Entre Líneas. Como ya saben, yo soy su presentadora Rafaela y el día de hoy nos está acompañando el filósofo Aristóteles, el cual ha impactado la cultura mundial por muchos siglos. ¿No tienes Buenos ahí? días, es un honor acompañarlos. Gracias por la invitación. Bueno, como muchos saben, Aristóteles es un filósofo que estuvo acompañado de Platón, él fue su estudiante por muchos años y después abrió su propia escuela llamada Eliseo, ¿no? El día de hoy vamos a platicar un poco y entender mejor tu obra La Ética Nicomaquea y pues en esta obra nos plasmas tu filosofía sobre la ética y la vida en 10 libros en los cuales tratas temas como la felicidad, la virtud y la justicia. Entonces, platícanos un poco más, cuéntanos qué es lo que te llevó a escribir esta obra en específico o cuáles fueron tus inspiraciones. Bueno, principalmente, como muchos saben, yo me inspiro mucho en lo que es mi filosofía de la experiencia y eh, de las virtudes de cómo debe de ser un hombre y cómo debe vivir la buena vida. Al tener como ejemplo a Sócrates y Platón, principalmente Platón como mi mentor, formé una ideología propia y entendí las similitudes entre las tres ideologías, y ciertamente concuerdo mucho con estas dos personas muy respetables y filósofos muy exitosos que las virtudes son fundamentales para la buena vida, pero también quería representar mi propia ideología de cómo es fundamental también la felicidad, la amistad y el placer para fomentar una buena vida, cómo se debe de tener este autocontrol en toda esta parte para tener este enfoque de, del bien y del mal. Muy interesante y ahorita que respondiste esta pregunta mencionaste a Platón, entonces no sé si también nos podrías platicar cómo influyó Platón en tu vida o en tus obras. Por supuesto, Platón en mi vida y en mi manera de pensar me desarrolló como persona, ya que acabo mis obras cuando yo empecé fue a los 17 y 18 años que entré a la Academia de Platón. Ahí pasé a los siguientes 20 años de mi vida y como estudiante, profesor, desarrollando mis propias teorías, mis pensamientos, enseñando a través de la voz, a través del contacto, del persona a persona. Filosóficamente también me ayudó mucho a realizar con ideologías con la naturaleza, el mundo real, plasmadas siempre a lo que nos rodea y también como interior y exterior. Eh, También me hizo forjar un camino y tras su muerte yo pensé que era mi oportunidad de dirigir la academia, pero el cargo fue para alguien más y este llevó a que dejara Atenas. Eh, Me empecé a foguear, a estudiar, a escribir, a enseñar por mi cuenta, a desenvolverme en el mundo, en lo que yo creía, en mis propios pensamientos, a buscar esta experiencia de la que tanto creo. Por Muy bien. eso, por eso mismo creé mi propia academia, mi propia escuela el Eliseo. Muy interesante, una disculpa. Y pues como producto de pues estos viajes, de este apartarse un poco de Platón, irse por más cuenta propia, surgieron muchas obras de muchos temas diferentes desde la ciencia hasta la filosofía. Y pues aquí vamos a abarcar un poco más el tema de tus obras basadas en la ética, ¿no? Porque plasmaste tu ideología de la ética. Entonces, las tres principales obras que reflejan esta es la Ética Nicomaquea, que es la que vamos a discutir un poquito más, la Ética Eudemia y la Magna Moralia. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres o qué querías distinguir o por qué hacer tres y no solo una? Perfecto, iniciemos con lo que es la ética o dominio.
Esta obra la escribí en un punto de mi juventud en la que seguía formándome junto con la filosofía de Platón y, y, y mi ideología propia. Por lo mismo, tiene algunos retrasos, todavía no planteaba bien esta sustancia. Después comencé eh, a desarrollar esta teoría de la sustancia que se refiere al fundamento de todo ser, al alma en sí del ser humano, lo que hace que seamos nosotros principalmente. Después tenemos la Magna Moria. La Magna Moria trata de la moral y de la política, algo más externo, de cómo se desarrolla el ser humano en su vida externa, de su propio ser, de cómo transmite su interior al exterior. Después, estas dos obras contienen partes de la ética nicomáquea. Para esta se plantan principalmente la ética, los fundamentos de la ética y de cómo un hombre debe vivir la vida. Bueno, eh, es el proceso, aquí se describe el proceso de cómo este hombre tiene que conseguir esta vida buena, ¿no? También se concentra en el fin del hombre y de cómo llegar a él, la eudomina o la felicidad. Excelente. Y pues ya estando aquí hoy con nosotros, después de tantos años y de tantos siglos, ¿has podido ver cómo ha impactado, las personas han recibido esta obra? ¿Tú cómo crees que lo tomaron? ¿Tú cómo crees que los lectores recibieron o han tomado para sí mismos esta obra? Bueno, la verdad es que yo no esperaba que tuviera tanto alcance y tantas personas, que alcanzara a tantas personas, porque mis escritos y mis pensamientos principalmente iban dirigidos a mis seguidores, a las personas a las que yo enseñaba, a las personas cercanas, ¿no? Eh, pero creo que mi voz se esparció de manera concreta y fue recibida de igual manera, pero la gente se tardó en adaptarse por mis antecedentes. También opino que mi ideología ha afectado la política, así como la sociedad de manera positiva, a lo que han leído mis palabras y que también agrego una nueva perspectiva a la ética. Todo esto que yo transfiero a la sociedad, a la ética occidental, entre más, tiene que ver con la filosofía en base a la ideología de muchas sociedades. Es un conjunto y una mezcla de ideologías junto con las de Sócrates, Platón, y la verdad es que es una satisfacción que mi meta principal era guiar a las personas que siguieran mi ideología para vivir la vida más plena y virtuosa en sí. Sí, claro, y retomando un poco este tema de adaptación y de ya aplicarlo más hoy en día, después de tanto tiempo de haberse escrito estas obras, ¿tú cuál crees que serían algunas aplicaciones o también implicaciones de esta obra, La Ética Nicomaquea, en la sociedad contemporánea, ya hoy en día estas aplicaciones? Bueno, principalmente existen cientos de aplicaciones, ¿no? Pero principalmente la mayoría o todas van dirigidas a la mejora del alma humana. Nunca van a ir dirigidas a un exterior, porque en la ética nicomaquea toca temas como la virtud y el término medio. Haciendo hincapié en esto del término medio, se tiene que buscar dentro de uno mismo, nunca en el exterior, ya que existen situaciones en las que el término medio no es favorable, no es lo ideal, digamos, de un matar a 10 personas o una, no hay un término medio, es buscar esta virtud. Siempre se busca el término medio en las propias acciones de uno. Es el balance o punto virtuoso ideal entre dos vicios. Todo lo que plasma la ética nicomaquea se puede aplicar en cualquier punto de la historia, ya que el fin humano siempre será el mismo, así como su sustancia, esencia y potencia sigue siendo la misma, ¿no? El alma, el centro de la persona. También la sociedad siempre irá cambiando a través del tiempo.
pero es justamente la búsqueda de la felicidad a través del bien. Digamos, uno se está enfermo y cree que la felicidad total es estar sano, o uno es pobre y cree que la felicidad es estar enriquecido, pero no siempre la búsqueda de esta felicidad otorga este bien. Siempre se tiene que buscar la felicidad a través de este bien y no para obtener el bien. También no se cree que las virtudes, sino que aplicarlas al día a día es lo que sigue aplicando en nuestra sociedad contemporánea. Por ejemplo, si hoy un doctor no crea el hábito de la prudencia en su trabajo y con la tecnología que dispone para sus pacientes y se vuelve negligente e imprudente en sus pacientes o hasta con un mismo haría un daño a la sociedad, ya que no estaría buscando el bien y evitando el mal. Por esto mismo nunca llegará a su perfección, a ser bueno y por lo tanto la felicidad. La mentalidad de la sociedad ha cambiado. La, soc- eh, la sociedad se ha convertido en individualista, se ha obtenido que la sociedad olvida el bien común en sí. Se busca el bien de uno mismo, pero más mis ideologías pueden ser adaptadas a la sociedad contemporánea mientras se siga con la misma finalidad y centro de la filosofía, como la virtud, la amistad, etcétera. Aquí un punto clave es el autocontrol, ya que el autocontrol es algo que se crea dentro de uno mismo y nunca el control externo. También se tiene que buscar es lo que regula el autocontrol al punto medio de la ética y la virtud humana dentro de uno mismo. Ok, perfecto, muy, muy interesante cómo lo planteas ya más, más moderno, de una manera más moderna, pero que el centro siempre sigue el mismo, ¿no? Siempre se tiene que enfocar en lo mismo. Y pues justo por esto, ya que después de tanto tiempo la sociedad ha cambiado, nos mencionas que hemos sido como sociedad mundial más individualistas, con esta perspectiva diferente de las personas de hoy en día, ¿tú qué recomendaciones le darías a los que sí quieren leer tu obra y de verdad quieren implementar un poco más esta ideología en sus propias vidas? Bueno, justamente la recomendación que me encantaría dar es que la aplicación, ¿no? De que busquen la experiencia, eh, ya sea aplicando sus virtudes, demostrando que pueden tener este autocontrol, experimentando con distintas facetas de ustedes mismos, conociéndolas. Eh, por supuesto, el conocimiento claro es importante, ¿no? Normalmente las personas no se conocen a sí mismos y esto es de eso se trata la felicidad, la búsqueda del autoconocimiento propio, de cómo basamos lo que necesitamos en los deseos, pero principalmente necesitamos obtener ese conocimiento propio para después obtener esos deseos sin tener que buscarlos. Se van creando, no se buscan. Principalmente así es como llega la felicidad. Claro que cada virtud al curso de cada acción depende mucho de cada persona o circunstancia. Yo nunca voy a implementar igual mis ideas, ideologías o forma de actuar igual que las de mi maestro Platón. Por eso, al leer mi obra, si están de acuerdo, no solo piensen en tomar como una ideología o un concepto, sino piensen en cómo pueden aplicar esos conceptos. Esa es la recomendación que yo les doy. Perfecto, y pues yo como una persona que ha leído un poco de esta obra, La ética nicomaquea en una sociedad contemporánea, y después también de entender y platicar un poco más contigo, entender más tu perspectiva, aún así, como pues en la mayoría de las cosas surgieron algunas limitaciones, y una fue la dificultad de entender o de plantear este balance de todos los aspectos que nos pones
que por como tú lo presentas son como necesarios para llegar a esta eudemonía, ¿no? A esta felicidad, la virtud, el punto medio, la amistad, la prudencia, son como muchos aspectos que se tienen que llegar a cierto punto, a cierto balance para entonces llegar a la felicidad. Y eso se puede ver como una limitación, como ese balance perfecto. Y en alguno de estos aspectos, pues se puede tener poco o nada de control, ¿no? Entonces se podría decir que para llegar a la felicidad se tiene que tener una buena cantidad de buena suerte, que pues es difícil conseguir, ¿no? No todos podemos conseguir. Entonces, esta limitación de tal vez yo estoy haciendo lo posible para conseguir la felicidad, pero no tengo esa buena suerte, se puede como ver un poco como una limitación. Igualmente, claro que porque tus obras son consideradas como esotéricas, refiriéndose a que son dirigidas justo a tus discípulos o a a un círculo más cercano, y también que son considerados como escritos acromáticos, refiriéndose a que son como basados en estas notas de clase o en este como para enseñar o de tus clases, se puede ver como un escrito o una obra dirigido solo a ciertas personas, ¿no? Justo este círculo como más cercano, cuando hoy en día ya se esparció por todo el mundo en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo. Tal vez hay gente que lo lee que no es en sí un discípulo tuyo, sino que solo quería entender un poco más de tu ideología. Entonces, al verse como una obra dirigida a un público muy específico y no al público general, también se podría ver como una limitación, ¿no? Y pues por lo general y por lo mismo, hoy en día algunos pueden verlo un poco más difícil de aplicarlo a su propia vida o tal vez sí entenderlo un poco, pero ya al momento de aplicarlo o de entenderlo, de procesarlo hoy en día, se puede ver un poco más difícil justo por todos estos cambios en la sociedad y en la política, pero claro que hay maneras, solo creo que es un poco más difícil para esos que no han seguido tanto tu vida o tu carrera, ¿no? Entonces, platícanos un poco de tu perspectiva con estas limitaciones que he comentado, o cómo se podrían resolver, o si tú las ves como limitaciones o no. Platícanos un poco de eso. Bueno, principalmente creo que la palabra clave sería el balance, el autocontrol, como tú lo mencionabas antes, ¿no? Si tenemos este control sobre nuestra prudencia, sobre encontrar el término medio en todas nuestras acciones, se tiene un gran impacto social y dentro de uno mismo. Igualmente, mi filosofía es que, que necesita es saber que el bien, para ser bien, no se necesita ser virtuoso, no se necesita eh, tener claro el concepto de qué es bien o qué es el mal para lograr ser una buena persona o ser bueno o dentro de uno mismo, o para llegar a un punto de felicidad. Asimismo, trato de reducir las limitaciones que genera mi filosofía como ley, que se aplica para cualquier circunstancia y para todo, sino que cada persona debe de lograrlo. No quiero establecer unas ciertas reglas o pasos a seguir, sino que cada uno de nosotros cree una conciencia, un estado tanto consciente, racional, al momento de experimentar sus propias situaciones y crear su propia moral, para que así uno mismo pueda llegar a tener y aplicar su ética, su moral, su bien, sus virtudes al exterior sin causar un mal. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por comentarnos un poco más, por explicarnos más tu punto de vista y también gracias a todos los que nos están viendo. Este como insight, esta profundización más de la ética nicomaquea creo que nos puede ayudar a pues ya cuando leamos tu texto entenderlo un poco más o saber cómo aplicarlo más a nuestra vida. Entonces te agradezco mucho por estar aquí con nosotros.
Gracias a todos los que nos están viendo y espero nos vean el próximo episodio de Entre Líneas. Ha sido un gusto.